Lo primero que queríamos preguntarte es cómo has vivido esta adaptación al trabajo en remoto y si piensas que ha venido para quedarse y puede mejorar la productividad. Bueno, yo soy profesor, ¿no? Entonces no conozco a mis alumnos, no sé quiénes son, ¿no? Van todos con sus mascarillas, ¿no? Y sobre todo estoy hablando y no sé si se están enterando de lo que les estoy contando, ¿no? Y muchas veces gasto una broma y tampoco sé si saben que es una broma. O sea que yo creo que el tema facial, lo que es la comunicación personal, es fundamental, ¿no? Y incluso yo he dado clases, hice cursos de e-learning en 2001, o sea que yo llevo con este tema a tiempo, ¿no? Pero nunca me ha gustado, ¿eh? Siempre he entendido que en el tema de la... Hay un tema de formación, de comprensión de ideas, ¿no? De captar la atención de la gente, que es muy difícil, ¿no? Y yo intuyo que mis alumnos están todos en pijama, han entrado en Zoom y después desconectan y se van, ¿no? Porque a veces hago preguntas y no me contesta nadie. O sea que yo por ahí creo que el mundo presencial, sobre todo en la enseñanza y cuando necesitas ver a la otra persona para ver, y eso tiene que ver mucho con la negociación, ¿no? Y la persuasión, ¿no? Cuando la persuasión, el convencimiento juega, no creo que se quede, ¿no? Incluso mis alumnos están deseando de volver a las clases presenciales, ¿no? Y después yo creo, en cambio, que en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios sí se va a quedar una parte, ¿no? Porque hay muchas tareas que son tareas administrativas o incluso rutinarias, ¿no? Que las personas las pueden hacer perfectamente en casa siempre que tengas un sistema de información clave, ¿no? Había algún profesor mío de cuando yo hice el máster en e-business, ¿no? Por ahí por el año 2000, en el Instituto de Empresa, que me decían que las empresas eran software, ¿no? Y yo me quedaba así como diciendo, software son personas, recursos, no, software. Y ahora se está viendo, ¿no? Que efectivamente el software es el que nos ordena, el que nos pone en nuestro sitio y España muchas de las empresas, sobre todo pymes o medianas empresas, tenían un retraso, ¿no? En esa adopción de la transformación digital, ¿no? Yo creo que ahí va a haber muchas empresas que dicen, bueno, me ahorro el alquiler de un local que me cuesta una pasta, no tengo que pagar limpieza, no tengo que pagar, y empiezan a ver las cosas que no tienen que pagar, papel, no tengo que pagar no sé qué y no sé cuánto, y la eficiencia sube mucho, ¿no? En cambio hay otras que quizás sean más creativas, donde el talento es necesario que esté junto, ¿no? Porque junto el talento avanza más, ¿no? Y es más creativo, ¿no? Entonces ahí vamos a volver a lo presencial. Y quizás al final se quede un mix. Trabajar días en casa, tener, pero con oficinas distintas, ¿no? No a lo mejor con el despacho tradicional, porque van a entrar personas diferentes. Yo creo que viene para quedarse y además con fuerza, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que algo que parecía como una cosa que nos creaba un poco de temor, ¿no? De falta de control de las cosas, ¿no? Que en la empresa no íbamos a poder controlar el funcionamiento diario y hemos visto que no, que lo podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que una buena parte se va a quedar, otra parte vamos a volver y vamos a alcanzar un cierto equilibrio, ¿no? Y eso también además es menos movilidad, menos gente en el metro, una forma de vivir también un poco diferente, ¿no? Que eso también va a ser importante, ¿no? Hasta qué punto ahora la gente de talento en el trabajo, porque la gente de talento en el trabajo es la que marca la pauta, ¿no? Esa es la que dice, no, no, yo no quiero trabajar así, y las empresas se tienen que adaptar, ¿no? Y ese tipo de gente yo creo que sí ha cambiado, ¿no? Y ahora va a ser mucho más exigente en los horarios, en quedar en casa, en ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, pero lo que tenemos que tener claro es que el sistema de información es la clave, ¿eh? O sea, ya lo era antes, pero ahora lo es muchísimo más en la forma de concebir las empresas, esas tres capas, ¿no? El front office, el back office, el middleware, donde está el modelo de negocio, que ahora lo tenemos que adaptar también a esta nueva forma de hacer las cosas. Y ya entrando en materia económica, haciendo balance de lo que han sido estos últimos 12 meses, ¿cómo ve a la economía española después del estallido de la pandemia? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de una cosa, ¿no? Que el mundo post-COVID no va a existir. O sea, el COVID no se va a ir, ni lo vamos a vencer, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Vamos a tener un mundo post-vacuna. Y el mundo post-vacuna no significa un mundo post-COVID, porque vamos a tener que vacunarnos todos los años con variantes diferentes. Va a haber gente que desgraciadamente fallezca, ¿no? Y contagios diarios. Lo que pasa es que no le vamos a prestar tanta atención, porque va a ser como una gripe, ¿no? Pero muchísimas personas van a decir, bueno, vale, pero yo voy a seguir con la mascarilla. Vale, pero yo no voy a viajar tanto. ¿No? O sea, van a seguir con precauciones, ¿no? Y sobre todo personas que tengan enfermedades que sean muy sensibles al virus, porque el virus se queda con nosotros.
O sea, vamos a tardar muchísimo tiempo en eliminarlo, 10, 12, 15 años, ¿no? No antes, ¿no? Entonces, yo creo que la economía española gestionó muy mal el principio. Yo incluso lo dije en televisión y me costó algunas críticas, porque aquello fue un disparate, eso de parar el país entero, ¿no? Para Madrid, si Madrid es donde estaba el problema, ¿no? No dejes que viajen la afición del Atlético de Madrid o de Valencia a Italia, que era también otro disparate y tal, pero no pares el país entero, porque haya un peligro de que en algunos hospitales se colapsen en determinadas ciudades, ¿no? Para lo que tengas que parar, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro, aquello supuso una caída brutal, ¿no? Un parón tremendo, ¿no? Después, gracias a los ERTE, yo creo que han sido positivos en evitar que el tejido productivo de determinados sectores que estaban funcionando, pues que puedan seguir funcionando, ¿no? Claro, al turismo le ha pegado un palo definitivo, porque nosotros teníamos una parte de la economía española basada en la movilidad, ya sean de extranjeros o en nuestra propia forma de vivir y de divertirnos, ¿no? Y todo eso pues se ha bloqueado, era casi un 15% del PIB, ¿no? Hay que tener en cuenta que la crisis de 2009 le cogió a la construcción, que era casi el 25% del PIB, si cuentas las actividades inmobiliarias y la actividad propia del sector, ¿no? Entonces, la crisis de 2009 te pega al sector que más tira de la economía española y la crisis de 2020 le pega al sector que más está tirando de la economía española, que es el turismo, ¿no? O sea, han sido dos mazazos, digamos, a los sectores que estaban tirando más. Y claro, lo tienes que sentir, ¿no? No te queda otra, ¿no? A eso empieza también otra cuestión de fondo, ¿no? El tema que hemos hablado, el tema digital, ¿no? Había muchísimas empresas en España que ya trabajaban sin margen, porque en la transformación digital no es que no la asumieran, ¿no? Sino que les estaba atacando la competencia. La gente comparaba precios en Amazon o en eBay y veía que no podía poner los precios que tenían. Pero es que con unos precios más bajos no podían pagar salarios, no podían pagar alquileres, no podían pagar impuestos, ¿no? Entonces trabajaban al límite de lo que podía ser, ¿no? Y esto es una tendencia que va a seguir. O sea, la gente dice, la inflación, yo no le veo peligro a la inflación y no se la veo porque la gente compara precios y estamos comparando precios con productos de cualquier lugar del mundo que me los sirven en 2 días. Entonces, así no pueden subir los precios. Es imposible que entremos en un proceso de inflación, salvo que nos pongamos a fabricar dinero y a monetizar déficit como loco, cosa que no vamos a hacerlo, lógicamente, ¿no? Entonces, el mundo estaba cogido con alfileres para países con mentalidades antiguas, como es el nuestro, ¿no? Y claro, le ha pegado un palo primero al sector primordial que teníamos, que era el turismo, y en segundo lugar porque la digitalización le ha dado una vuelta a todo y hay muchas empresas que no van a poder competir, no van a poder ofrecer sus productos en Internet, en el espacio digital, que es el espacio en el que ahora nos estamos moviendo, ¿no? Y con ERTE o sin ERTE, ¿no? Estamos esperando, estamos ahora mismo con ayudas, con créditos y estamos un poco retrasando un ajuste que tarde o temprano va a venir, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? de lo que va a ocurrir. Y una de las principales preocupaciones de los españoles continúa siendo la falta de empleo. Parece que nos hemos acostumbrado a una tasa de desempleo estructural superior al 15%. ¿Qué medidas se podrían aplicar para tratar de fortalecer el mercado laboral de una manera sostenible? Bueno, yo creo que este es el principal problema, ¿no? Y es un problema que tiene que ver por todos lados, ¿no? Tiene que ver por la parte de la demanda de trabajo de las empresas, nuestro tejido productivo. Deberíamos de tener muchísimas más empresas y empresas más grandes, ¿no? O sea, esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Tenemos que incentivar la actividad empresarial y que las empresas crezcan y que las empresas contraten, ¿no? Por aparte también de la oferta de trabajo de los trabajadores, la cualificación que tienen y un poco el planteamiento de búsqueda de empleo, pues quizás no es el más apropiado para eliminar esa tasa de paro, porque digamos que en el paro se está con cierto confort. Hay ayudas y tal, y la gente dice, bueno, estoy parado, vale, voy a esperar, me ofrecen un puesto de trabajo, pero voy a esperar y tal. Pero lo peor quizás de todo esto es el propio funcionamiento del mercado, ¿no? O sea, el mercado laboral en España lleva funcionando mal muchísimo tiempo, casi siempre. Y la gente quiere volver atrás, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro, ¿no? No en el pasado, ¿no? Entonces, ¿el futuro qué pide? Primero pide flexibilidad.
Es decir, contratar y despedir muy rápidamente, porque los ciclos económicos ahora se acortan mucho, ¿no? Los periodos de expansión y de recesión, y además no son comunes, pueden afectar a unas empresas sí y a otras no, ¿no? Entonces tienen que ser las empresas las que se puedan ajustar de forma muy flexible a las plantillas, ¿no? Teniendo en cuenta que además las actividades rutinarias y actividades muy mecánicas, ¿no? O unos procesos que no requieran mucha formación van a ir desapareciendo, ¿eh? Entonces necesitamos gente muy formada, muy cualificada, ¿no? Y el segundo problema, al margen de esta de la flexibilidad, es que necesitamos trabajadores con mucho capital humano. Entonces, el capital humano se puede coger en los centros de formación, ¿no? En la universidad, en formación profesional, etcétera. Pero como es un conocimiento tecnológico y la tecnología cambia tanto, casi no es posible enseñarla en los centros de formación tradicionales. Entonces son las empresas las que lo enseñan. ¿Eh? Son las empresas las que tienen que incluir ciclos de formación internos, formar a sus trabajadores. Pero para eso hay que tener trabajadores estables. No podemos tener la tasa de temporalidad que tenemos, porque si tengo el 30% de mis trabajadores que los voy a despedir a 6 meses, ¿para qué los voy a formar? No tiene mucho sentido, ¿no? Y esos trabajadores además van pasando de un lado a otro y prácticamente nunca adquieren ese capital humano, que es lo que al final deriva en tener unos salarios altos y un nivel de bienestar alto para todo el país, ¿no? Entonces, capital humano, formación por un lado, eso es fundamental, y por el otro lado, flexibilidad. El marco lo tenemos que cambiar. Eso es evidente. Necesitamos más empresas y empresas más grandes que crezcan, incentivarles el que vayan creciendo y saber que la temporalidad del empleo en España es el mal que tenemos. Como no acabemos con eso, no hay nada que hacer. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Son decisiones políticas, acuerdos además entre patronal y sindicatos, pero sin flexibilidad, sin capital humano, sin formación, no hay nada que hacer. Y ya entrando un poco en el plano de los mercados financieros, desde hace ya varias semanas se están descontando una fuerte recuperación de cara al Sí. segundo tramo del año, motivado sobre todo por las vacunas. ¿Qué sectores piensas que van a liderar esta recuperación económica? Bueno, yo creo que vamos a entrar en una especie de Charleston años 20. ¿Mm? O sea, una vez que la población esté vacunada, yo creo que octubre, noviembre, salvo que no pase nada extraño, ¿no? Yo sé que el virus mute y que las vacunas ya no sirvan para nada, cosas por el estilo, cosas que no es previsible, pero vamos a entrar en un periodo como de euforia, ¿no? Que ya lo vamos a ver este verano, ¿eh? Si en este verano empezamos el verano ya con pasaportes sanitarios y la gente viajando y puedes tomarte tus vacaciones, estamos todos muy necesitados de pegarnos una fiesta, ¿no? Y qué mejor país para pegarse una fiesta que España, ¿no? Cuando además no vas a poder ir al norte de Marruecos, ni te vas a poder ir a países latinoamericanos, ni árabes, ni asiáticos. El mundo europeo se va a quedar aquí, ¿no? Y yo creo que España está en una situación preponderante para dar diversión a toda esa gente. Y vamos a tener un año 2022 a tope, pero después nos ajustan. Esto es lo que tenemos que tener claro, ¿no? A la hora de hablar de sectores y de inversiones, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos barra libre, podemos tener el déficit público que queramos y en el momento en que nos dejen salir y nos quitemos la mascarilla, como yo digo, los gin tonic van a caer uno tras otro, ¿no? Y esto va a significar, pues, restaurantes, fiestas, viajes, actividad, fines de semana, ¿no? Entonces los sectores tradicionales del ocio van a irse recuperando, ¿no? Y ahí esos sectores de ocio serán sectores que este año, en lo que queda del año después del verano, incluso en los meses de verano, y sobre todo 2022, si no pasa nada, pues yo creo que vamos a tener un año muy intenso, muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya en 2022 tengamos que presentar las cuentas de 2023, vamos a ver que llevamos 2 años con un déficit del 10% del PIB, y eso Europa no lo puede resistir. Entonces nos van a decir que qué pasa. Y no va a ser a todos los países, sino a los países que los tenemos, como es el caso de España, ¿no? Y entonces vamos a tener que empezar ajustes, subir impuestos, bajar gasto público y bueno, todo eso ya nos va a meter en una economía que será más la realidad que vamos a vivir, ¿no? Todavía vacunándonos todos los años, ¿eh? Que esto es otra cosa o sea, tenemos que colocar 40 millones de vacunas todos los años, ¿eh? O sea, a ver cómo nos organizamos para hacerlo, ¿no? Entonces esta es la secuencia. Yo creo que ya después nos ajustaremos un poco más, ¿no? Yo creo que el sector de las telecos en todos los niveles, ¿no? Telecomunicaciones, pero también infraestructura tecnológica, software, todo lo
lo que es transmisión de datos, ese sector va a ir a más, porque el teletrabajo se queda, las empresas van a ir y cada vez metiendo más sistemas de información y todo lo que es parametrizar esos sistemas y todo ese tipo de tecnologías y de técnicos que saben hacerlo, van a tener una demanda fuerte. Por lo tanto, las compañías que lo hacen van a ser compañías para mirarlas, ¿no? Y estar con atención a ellas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud también. Vamos a gastar muchísimo dinero en salud. Esto es evidente. Necesitamos muchas UCIs, muchas más de las que tenemos. Los hospitales se va a hacer mucho gasto público sanitario y después todo, bueno, el mundo de los fármacos está, ¿no? Y el tercero sería el ocio. Yo creo que esos tres sectores son quizás los que van a tener una expansión más alta. Y ahora mismo los inversores se encuentran en una encrucijada en la que ven la renta fija ofreciendo tipos muy bajos, la renta variable y el sector inmobiliario en máximos de la última década. En tu opinión, ¿cuáles consideras que son las mejores opciones o qué alternativa de inversión hay ahora mismo? Yo lo veo complicado, ¿no? El tener que elegir, ¿no? En la actualidad, ¿no? Porque es verdad que vamos a tener muchísima deuda, ¿no? O sea, se va a emitir mucha deuda porque todos los países del mundo se han endeudado para afrontar la pandemia, ¿no? Y nosotros seguramente vamos a llegar al 140% de deuda pública emitida sobre el PIB, ¿no? Entonces esa deuda va a estar por ahí, ¿no? Con lo cual es previsible que los tipos de interés de algunos activos suban por una especie de prima de riesgo, ¿no? De ese activo financiero, ¿no? Y yo creo que habrá que analizarlo con cuidado. Pero me parece que hay que ser selectivos, ¿no? Analizar bien si estamos hablando de renta variable, las empresas, los sectores, ya hemos hablado un poco de ellos. Yo creo que también los países, de hasta qué punto los ritmos de vacunación avancen y sean países que se puedan recuperar de una manera sostenida, ¿no? Porque vamos a tener la recuperación que el Fondo Monetario anuncia hoy de este año, ¿no? Y casi del que viene, es un poco como artificial, es como un rebote, ¿eh? Pero recordemos siempre que hemos salido de las crisis en W, ¿eh? O sea, primero caemos, después subimos, nos ajustamos y ya por fin iniciamos la recuperación, ¿no? Entonces ahora mismo estamos abajo del todo, empezando el rebote de la primera V. Pero una vez que vayamos arriba, volvemos a caer, seguro, porque hay que ajustar la economía. Entonces, en ese ajuste de economía pasará el Charleston años 20, nos dirán que nos tenemos que ajustar, todos los países dirán, bueno, pues vale, ya hemos salido, entonces voy a ajustar las plantillas, voy a ver lo que tengo que hacer, qué demanda me queda, porque esa es otra de la que no hemos hablado, ¿no? Si el consumidor, la gente que consume los productos, ¿van a ser los mismos o van a querer cosas diferentes? O sea, si esto nos va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar nuestra manera, no la manera de consumir, sino las cosas que queremos. Si antes queríamos unos productos y ahora queremos otros, ni siquiera ya que lo vamos a comprar en internet o no, sino si vamos a cambiar nuestros gustos, ¿no? Nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de vestir, ¿no? Nuestra manera de tener una movilidad en la ciudad, ¿no? Los coches, los vamos a hacer, ¿dónde vivir? Si en el centro de la ciudad nos vamos a ir fuera, ¿no? O sea, se han planteado cosas que parecían que estaban claras y de buenas a primeras, las tendencias se han roto, quedan dos o tres muy claras, pero el resto están ahora mismo que no sabemos por dónde ir, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a, primero, ver los cambios sociales y después las empresas que afrontan esa demanda nueva, porque esas empresas van a ganar dinero y van a repartir dividendos y va a ir arriba, ¿no? Yo no creo que podamos hacer ahora una actuación, igual que por ejemplo el marketing ha cambiado, ¿no? Antes el marketing pues se segmentaba, ¿no? Y decía hombre, mujer, joven, mayor, por edad, rural, y ahora no, ahora Google te dice, no, no, los que se quieren comprar una raqueta de tenis en España son estos 1000. Me da igual que sean mayores, que sean jóvenes, me da igual, o sea, la selección es uno a uno. ¿Eh? O sea, el mundo que tenemos ahora con la información tan brutal que tenemos y la Big Data y la inteligencia artificial y los algoritmos que creamos, somos capaces de seleccionar uno a uno. Entonces tenemos que hacer las selecciones también así, una a una. ¿Eh? Y meter ahí una serie de variables, que algunas son nuevas, y saber que la deuda va a estar ahí, que las primas van a subir. Ahora también yo creo que Estados Unidos va a subir los tipos de interés. Y los va a poner otra vez al 2% en cuanto pueda, porque se encuentra más cómodo pues poder tener ese margen de si tiene que estimular la economía, bajar tipos y meter dinero, ¿no? Y en cambio el mundo europeo casi no puede, ¿no? Los países están tan endeudados que como le suba los tipos de intereses a estos países, casi todos los impuestos que recaudan van a ir a pagar tipos de interés. Entonces nosotros estamos más cogidos a ver cómo los gestionamos, ¿no? Porque con los tipos de interés a cero
lo que estamos haciendo es creando muchísimo dinero que curiosamente no crean inflación, ¿eh? O sea, la teoría cuantitativa del dinero la cogemos el papel, ¡pum!, y lo tiramos a la papelera, porque no está sirviendo para nada y ya es una cosa del pasado. La economía cambia y no podemos aplicar las teorías del siglo XVI y XVII al mundo financiero que vivimos ahora y la forma que tienen los bancos centrales de crear dinero. Bueno, hay, no sé, movimientos especulativos, ¿no? Tipo Bitcoin o cosas por el estilo, ¿no? ¿Pueden funcionar? ¿No pueden funcionar? Ya veremos. Yo es una cosa que lógicamente no aconsejo, ¿no? Porque sirve para hacer transacciones, pero no es dinero como tal, ¿no? Y no va a quedarse como dinero. A lo mejor se aceptan pagos, yo no digo que no, pero es como si alguien aceptara darme de cenar si yo le diera una clase de economía. Vale, sí, me lo puede aceptar, pero no me lo va a aceptar todo el mundo, ¿no? Al que no le gusta la economía no va a estar dispuesto a escucharme una sesión entera, ¿no? Explicando la contabilidad nacional o cualquier cosa que me pidan, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Yo creo que es un análisis muy selectivo, es cómo hacemos ahora las cosas uno a uno, ¿no? O sea, no afinar mucho, elegir muy bien y estudiar con todo ese proceso de Big Data que tenemos las opciones, ¿no? Y saber que los tipos de interés van a subir un poco. No creo que entremos en un entorno de inflación. Los países se van a recuperar mucho por el rebote, después se van a moderar y después normalmente alcanzarán su senda de crecimiento. Los emergentes quizás se nos queden un poco atrás, ¿eh? Toda esa euforia que ha habido, porque vamos a un mundo de menos globalización. Eso ya fue de la crisis anterior, ¿no? La globalización a muchos países les ha sentado mal, sobre todo a los países ricos y a las clases medias de los países ricos. Y por eso quieren proteccionismo y han votado a Donald Trump en su momento y están en el Brexit y están en medidas defensivas, ¿no? Ahora vamos a ver si entramos más en una época más de nuevamente el comercio, pero no lo creo, ¿eh? Porque quieren controlar, ¿no? Incluso la señora Yellen está hablando de un cierto control, ¿no? Por ejemplo, de poner un impuesto de sociedades anónimas mínimo para todas las empresas multinacionales, para que no cambien de países y no paguen, ¿no? Porque las empresas se han convertido en empresas anacionales. No son empresas ya multinacionales, no son empresas de ningún sitio, no quieren pagar impuestos en ningún sitio, ¿no? Sobre todo esas grandes tecnológicas, y además lo pueden hacer, ¿no? Y es muy difícil obligarlas, ¿no? Pero claro, si al final los beneficios son empresariales, los salarios son bajos y cada vez le pedimos más al Estado, ¿el Estado cómo se va a financiar? Porque incluso en los temas de IVA y tal, pues se pagan en otros sitios, hay paraísos fiscales, sándwich holandeses que dan vueltas para allá y para acá, ¿no? Y esto es lo que al mundo le está preocupando ahora, ¿no? Entonces vamos a un mundo otra vez de más control por parte de los estados y sobre todo a esas empresas nacionales, ¿no? Que un poco son las que tienen ahora el mando, ¿eh? En la actividad económica mundial. Ya por último, te queríamos hacer dos preguntas que le estamos haciendo a todos los entrevistados. Nos has comentado parte, pero ¿cómo ves el futuro económico de nuestro país de cara a los próximos meses? Y por otro lado, ¿qué consejo darías a los inversores en este momento? Yo creo que el problema de España es que no tiene estrategia de país. Y llevamos sin estrategia. Nosotros tuvimos una estrategia inicial que nos dio buen resultado, ¿no? Que fue entrar en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y entonces todos ahí estábamos juntos y todos queríamos entrar, ¿no? Y más que la Comunidad Económica Europea antigua, es la Unión Europea de después, ¿no? Entonces España se la acepta, ¡pap!, entra, y fueron unos años en que se hacen muchísimas inversiones, pero todos estábamos contentos de lo que hacíamos, ¿no? Después tuvimos otra estrategia de país, que fue el euro, meternos con los países estos, ya los de más nivel, los más fuertes, con los que nos habíamos sentido tan acomplejados, ¿no? Pero desde entonces ya hemos dejado de tener estrategia de país, ya no tenemos un objetivo común, sino y cuando no tenemos un objetivo común, cada uno va a lo suyo, ¿eh? Y es lo que nos está pasando desde hace tiempo. Y además no hay nadie, cuando hablan de rememorar el espíritu de la transición y tal, es que es imposible, es que no nos ponemos de acuerdo para nada, ¿no? Entonces vivimos en un mundo un tanto caótico, en el buen sentido, ¿no? De que cada empresa toma sus decisiones según lo que vea, pero claro, es una economía muy intervenida. Es una economía que al margen de que estábamos con un 42% de peso del sector público en el PIB y hemos pasado a un 49% en 6 meses, ¿eh? Y los presupuestos del año que viene son iguales y esto ya se queda. Es decir, vamos a tener un PIB casi como de un control por parte del Estado del 50%, pero además es una sociedad muy regulada. Es una sociedad en la que la relación con el gobierno, las inversiones que hace el gobierno, como regula, como no regula, hace que tú ganes o pierdas dinero. Esta es la realidad, ¿no? Y si esto no lo sabes, si te cambian las normas de juego, si
Entonces es muy difícil hacer negocios, ¿no? Yo lo decía antes de este gobierno, empezaba las conferencias y a modo un poco así de broma decía, nadie nos gobierna, crecemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos dejaban hacer las cosas, ¿no? Dado que no tenemos una estrategia común y que no nos ponemos de acuerdo tampoco en eso, pues bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Y yo creo que en eso estamos. Y hay muchas estrategias que debemos de plantear, ¿no? Transformación digital, todo el tema de la energía y el cambio energético y de los modelos que tenemos, la educación, le tenemos que dar una vuelta importante, las ciudades y la forma de vivir en las ciudades también, la movilidad. O sea, hay muchas cosas, pero si yo eso lo tengo claro y le digo, dentro de 10 años España quiero que sea así, todo el mundo que lo sabe que va a haber inversiones y que va a haber líneas, y es ahora lo que tenemos que aprovechar es la Next Generation, ¿no? Todos los fondos europeos que nos mandan, ¿no? Entonces, si eso lo canalizamos, el gobierno está diciendo cosas, pero a mí me da la impresión de que lo está diciendo, pero que no lo va a hacer, sino que es simplemente como marketing, ¿no? Decir, voy a hacer esto, la Agenda 2030, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿vale? Pero después uno no ve, no, esto va así, 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 las inversiones se organizan así, vamos de esta manera, ¿no? Y yo creo que es lo que le falta al país. El país no tiene estrategia común. Entonces la estrategia es, entonces con un tejido productivo que no es muy fuerte, que tenemos maravillosas empresas y grandísimas empresas, ¿no? Pero si tengo 4 millones de parados, significa que no son suficientes. Esta es la realidad, ¿no? Nos hacen falta más. Las tengo que fomentar, las tengo que impulsar y tienen que competir en un mundo tan complicado que me meto en Amazon ahora mismo y decido las zapatillas de deporte que me compro en cualquier lugar del mundo y comparo precios. Entonces es sin margen cómo funcionamos ahora mismo, ¿no? Entonces asumir esto va a costar, ¿no? Yo creo que yo no le veo una estrategia al país. Igual que también lo preocupante es que si el sector del turismo no recupera su pulso, que yo creo que no lo va a recuperar, o sea, no vamos a volver a 84 millones de turistas porque la gente va a cambiar el concepto. Yo no veo a personas de 80 años haciendo turismo, de 80 y tantos años, con el riesgo, porque el COVID sigue. Insisto en ese tema con las vacunas y con todo eso, yéndose una semana a Vietnam y la otra semana no sé dónde y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que esto no va a ocurrir. Entonces vamos a tener un turismo que va a crecer, que va a estar bien, pero moderado, ¿no? Y no sé qué sector va a tomar el relevo. Entonces, bueno, las expectativas están ahí, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no hemos el nivel de renta por habitante y de PIB que teníamos en 2008, tardamos en recuperarlo hasta 2017, 11 años, 2017. Y ahora hemos caído 11 puntos. ¿Cuánto vamos a tardar en recuperar el de 2019, que era un poco mayor que el que teníamos en 2008? Es decir, van a ser 20 años en que la renta del país y la renta por habitante se va a mantener casi estable. Esta es la realidad y eso al final es que todos vamos a empeorar nuestro nivel de vida. Algunos no, los que están en el mundo tecnológico y tal, pues lógicamente van a tener rentas más altas, pero el país sí lo va a tener. Y después en el tema de los sectores, yo creo que lo que tenemos también que meternos en la cabeza es la idea del cambio. O sea, todo cambia muy rápidamente y tengo que estar pendiente de esos cambios. ¿Y cómo estoy pendiente de esos cambios? Ahí está el problema. Porque el foco de atención no son, me parece, grandes indicadores y grandes índices, sino es observar mucho el comportamiento de la sociedad. Yo leo mucho a filósofos sociales, ¿no? Que están indicando cómo la gente va cambiando, ¿no? Y me da más idea de las estrategias empresariales por dónde deben de ir que a lo mejor mirando muchos indicadores financieros, porque son indicadores hechos con una serie de parámetros, pero a lo mejor los comportamientos que están mirando se han quedado antiguos. Entonces, tengo que echar mucho ingenio en mi sector, en el sector en el que yo esté, ver cómo cambia el comportamiento social. Y además pasa una cosa, que es que el consumidor me lo está diciendo todos los días, ¿no? Porque en el front office de mi empresa, que lo tengo que cuidar muchísimo, se mete, empieza a diseñarme producto, empieza a decirme cosas y sé por dónde va. Entonces, la estrategia empresarial pasa mucho por la parte esa del front office y después el back office, lo que llamamos la industria 0.0, ¿no? Lleno de sensores, lleno de datos que me van diciendo lo que está ocurriendo allí. Entonces, front office, creación de valor, back office, eficiencia. Y el valor dividido por la eficiencia es la productividad. Entonces, ahí yo creo que está el secreto, ¿no? Una España más productiva, ¿no? Que genere más valor, que sea más eficiente y ojalá que tuviéramos un proyecto de país en común.